Good morning, everybody. Welcome to this new week. This is our week number 7. We are almost done with this third term. So we are going to start a new unit. It's the unit number 6. So this guide goes from August 18th to August 20th. Okay? So the learning objective of this week or for this week is to identify comparatives and comparisons between music genres, okay? It's about comparison. So as we start the unit, so today is Tuesday, so we're going to read and identify general and specific information. You have to go to page 94, van a ir a la página 94, then you are going to read, van a leer la lectura que está ahí, and then you are going to answer the following questions. Van a responder las siguientes preguntas. Importante, chicos, nuevamente les recuerdo, es una comprensión de lectura, es decir, que las respuestas están en la lectura, no es lo que ustedes piensen o lo que ustedes opinen, es lo que está en la lectura. Todas las respuestas están en la lectura. Then you have to go to exercise 3 and answer the questions. Guys, here, aquí, estas preguntas que están aquí, sí son de opinión personal. Aquí sí es diferente para cada uno según su perspectiva. Then, guys, you have to go to page 96, that is the next one. And you have to complete the exercises 4 and 5. Guys, in that page, en esa página, those exercises are about vocabulary. Son sobre vocabulario. Entonces deben de leer muy bien, tratar de reconocer el significado de esas palabras. Ustedes ya yo les he enseñado y hemos dedicado mucho tiempo a cómo utilizan el diccionario, cómo identifican la categoría gramatical y así pueden elegir bien la palabra que mejor case en ese párrafo que deben comprender. Y en las definiciones del punto número 5. Cuando ustedes estén en el libro van a entender de lo que les hablo. At the end, for the second hour, you have to go to MyLT. Recuerden, chicos, muy importante, deben ingresar a MyLT. Ustedes saben que el solo hecho de ingresar y completar los ejercicios les da una nota. Al finalizar el periodo, yo les voy a enviar en la semana número 9 todo el registro de los estudiantes que ingresaron y no ingresaron de todos los ejercicios que se asignaron. Es decir, que en esa segunda hora van a ingresar a MyLT y van a completar los ejercicios que aparecen ahí about vocabulary. Then, guys, for the class for Wednesday, para la clase de mañana, we are going to share the answers from the previous activity. Miren que aunque no tenga que es una evidencia para esta semana, en las actividades de hoy, para mañana vamos a socializar esas respuestas. Y ustedes saben que la socialización de esas respuestas les cuenta como nota de participación y de haber completado las actividades asignadas. So we are going to have the mid-class. Then you are going to participate giving your answers. So you are going to give me your answers about the previous exercise, the reading comprehension, and we are going to complete together the page 97. Vamos a completar juntos la página 97. Then I am going to explain you guys what is comparatives and how to create comparisons. Les voy a explicar las reglas gramaticales de los comparativos. Esta clase es súper indispensable para que ustedes asistan a la clase de mañana, porque en esta clase, chicos, les voy a explicar el tema gramatical que va a ser el evaluable de esta semana. At the end, I'm going to take attendance, and for the second hour, you have to complete the grammar exercises about comparatives. So this is the evidence for this week. This page and the exercises on MyLT, okay? This is one of the evidence. Esta es una de las evidencias. Then, guys, we have the class for Thursday, the Thursday class. Thursday class is 20th, sorry. So for this class, guys, we are going to practice comparatives. We are going to continue working on comparisons. So we are going to check together the exercises in page 98. Vamos a verificar juntos esos ejercicios. Then I am going to solve doubts. Voy a escuchar algunas preguntas o dudas que ustedes puedan tener acerca del tema de los comparativos.
Y finalmente, ustedes van a tener un ejercicio práctico en el cual van a comparar dos géneros musicales. Puede ser el que a ustedes más les guste con el que menos les guste. Y van a comparar cuáles son las similitudes, pues cuáles son las diferencias o por qué uno es mejor que el otro. Listo. Y al final, con esas comparaciones, ustedes van a grabar un video donde hagan esas comparaciones de forma oral. Pueden leer las frases que tengan. Lo importante es que sus comparaciones estén de forma correcta y les voy a evaluar tanto la parte gramatical como la parte de speaking. Y esta va a ser una nota, solo esta actividad va a ser una nota de speaking junto con el tema de la página de los comparativos. Chicos, no sé si tengan alguna duda. Ustedes saben que me pueden escribir al chat por si tienen alguna duda. Eh, y yo voy a estar atenta a respondérselas. ¿Listo? Bye bye. See you tomorrow in class. Please attend. Asistan a la clase porque esta semana es súper importante porque iniciamos nuevo tema. ¿Ok? See you tomorrow. Bye bye.